Buen día, soy la profesora Verónica López. En esta ocasión vamos a tratar una clase sobre el tema la división. Yo sé que para ustedes suena un tema bastante simple, bastante sencillo, pero entre sus sencillez nosotros vamos a ir acomodando algunos conocimientos, ya sean nuevos conocimientos o repaso de los que ya tenemos. Entonces, iniciemos con nuestra clase. La división. La división es una operación inversa a la multiplicación. Tiene por objeto dado el producto de dos factores. Estos dos factores serán un dividendo y un divisor. Y al trabajar estos dos factores vamos a encontrar un tercer factor llamado cociente. También se nos indica que la notación de la división, tenemos acá el signo de división, puede ser una rayita horizontal, puede ser una rayita inclinada. Lo importante es recordar, las partes de la división son dividendo, divisor y cociente. ¿Qué es el cociente? Etimológicamente, cociente significa cuántas veces. Entonces, vamos a decir cuántas veces un número se encuentra dentro de otro número. Aquí vemos el ejemplo, 10 dividido 5 es 2. Por lo tanto, nuestro cociente va a ser 2, que significa que dos números 5 nos encontramos dentro de el número 10. Acá vemos una representación gráfica de la división. Nos muestran desde el punto A hasta el punto B 12 unidades y se nos indica que tenemos un pequeño fragmento de 3 unidades y cuántos fragmentos de estos caben en 12. Observamos en la otra parte de la gráfica que tenemos 4 fragmentos. Quiere decir que 12 dividido 3 va a ser igual a 4. Pero no nos vamos a detener mucho en este punto. ¿Por qué? Porque es algo que nosotros ya conocemos. Sencillamente es un breve repaso. Ahorita vamos a iniciar con problemas donde vamos a aplicar el conocimiento que ya traemos de la división. ¿Por qué? Hablábamos de que la operación inversa de la división, ¿cuál iba a ser? La multiplicación. Entonces, acá se nos van a ir presentando una serie de problemas donde vamos a tener que ir despejando la variable para llegar a encontrar el valor de ella. ¿De qué manera? Aplicando los conocimientos que ya tenemos de división. Entonces, acá tenemos, siendo 3a igual a 18, ¿cuál es el valor de a? Bueno, planteemos nuestra ecuación, despejemos nuestra a. Observamos que en esta ocasión 3a quiere decir que 3 está multiplicando a. Su operación inversa, ¿cuál sería? Sería la división. El consejo que yo les doy a ustedes es que lean los problemas, analícenlos, trátenlos de resolver y después ya ven la resolución del problema para ver si estamos en lo correcto o si tenemos algún problemita allí, entonces solventar las dudas que ustedes tengan. Entonces, al dividir 18 dentro de 3, tenemos que A es igual a 6. Si usted gusta saber si hizo bien su ecuación, vaya y reemplace la A por el 6 o bien sustituya valores, ¿verdad? Vamos a ver nuestro siguiente problema. Dice que si se tiene un dividendo de 2.940 y el cociente de 210, ¿cuál es el divisor? Entonces veamos, tenemos un dividendo de 2.940, va a ser igual a X por 210. ¿Por qué? Porque sabemos que nuestro dividendo va a ser igual a el divisor por el cociente. Entonces, ¿quién no sabemos su valor? No sabemos el valor del divisor, por lo tanto esa va a ser nuestra X. Al trabajarlo tenemos 2.940 dividido 210. Acá nos vamos a obtener el valor de X, que es 14. Entonces usted vea, 2.940 dividido 14, va a ver que le va a dar su resultado de cociente de 210. Es solo el consejo. Sin embargo, pues les sigo recordando, realicen ustedes su problema, léanlo, analícenlo y después ven su resultado y lo comparan con el mío para solventar todas las dudas que ustedes puedan tener. Dice que si el cociente exacto es de 851 y el divisor es de 93, ¿cuál es el dividendo? La ventaja de estos problemas es que nos están dando cuál es la variable que tenemos que buscar. En este caso tenemos X dividido 93 va a ser igual a 851. ¿Por qué X? Porque nos dice investigue el dividendo. Si tenemos 93 dividiendo, vamos a pasar al otro lado de la ecuación el inverso de esta operación, que sería multiplicando.
Entonces, ¿cuál es el valor de X? X va a tener un valor de 79.143. Siguiente operación. Se nos indica que si al dividir X dentro de 109, el cociente es el doble del divisor. ¿Qué número es X? Acá se nos está indicando una forma muy peculiar en el álgebra. Primero, vemos que tenemos un número que está dividiendo entre 109. Entonces tenemos que ubicarnos en el dividendo. Y se nos indica que el cociente es igual al doble del divisor. Si ya sabemos que el divisor es 109, nuestro cociente tiene que ser 109 por 2. Entonces trabajemos primero signos de agrupación. En este caso, 2 por 109 tenemos 218 y después ya despejamos nuestra X. Entonces, ¿cómo despejamos? Tomamos la operación inversa, que en este caso sería 109 multiplicando a 218 y obtenemos nuestro divisor. X es igual a 23.762. Veamos nuestra siguiente operación. Dice, se reparten 731 quetzales entre varias personas por partes iguales. A cada una le tocan 43. Entonces, ¿qué nos están dando? Nos están dando nuestro dividendo, nos están dando nuestro cociente. ¿Qué vamos a investigar? Nuestro divisor. Entonces, tenemos 731 es igual a 43 por X. Al despejar X, tomamos el inverso de la multiplicación y tenemos una división. Por lo tanto, nuestra X es igual a 17. Ahora bien, veamos este otro. Dice, uno de los factores del producto 840 es 12. ¿Cuál es el otro factor? Sabíamos que la división se compone por 3 factores. Entonces busquemos el otro factor. Tenemos nuestro dividendo y tenemos un siguiente factor. Busquemos el tercero. ¿Cómo lo vamos a hacer? 12 por X. ¿Por qué? Porque sabemos que el cociente, al multiplicarse por el divisor, obtenemos un dividendo. Entonces, 840 dividido 12, nuestra X va a tener un valor de 70. Ahora bien, veamos el siguiente problema. ¿Por cuál número hay que dividir 15.480 para que el cociente sea 15? Entonces, veamos. Se nos indica que tenemos un dividendo, tenemos un cociente. ¿Qué nos hace falta? Nos hace falta un divisor. Entonces, trabajemos, despejemos X. Tenemos 15 multiplicando a X. Vamos a pasar al otro miembro de la ecuación, que en este caso sería el izquierdo, dividiendo 15. Por lo tanto, nuestra X tiene un valor de 1032. Si usted desea saber si el resultado lo tenemos bien, podemos sustituir X y de esta manera vamos a observar si nuestro resultado, nuestro planteamiento lo tenemos bien. Ahora bien, ya vimos lo que es el concepto general de división. Ahorita vamos a ver lo que es división entera o inexacta. ¿Qué quiere decir esto? La división entera o inexacta va a ser cuando tengamos un cociente y un residuo, ya sea por defecto o por exceso. Uno de estos residuos, vamos a ver, por ejemplo, por exceso. Por exceso va a ser cuando usted realiza una división. Por ejemplo, vamos a dividir 25 dentro de 9. Entonces, vemos que está el 3. 3 por 9 es 27. Entonces, ahí vamos a tener un residuo por exceso porque es mayor. Ahora bien, el residuo por defecto va a ser aquel que sigamos con nuestro ejemplo de 3 por 9, ¿verdad? Dijimos que teníamos ahí 25, entonces vamos a ver 9 por 9 por 2, por ejemplo, 9 por 2 es 18, entonces para llegar a 25 todavía nos sobran 7. Entonces, al tener esto, vamos a tener un residuo por defecto. ¿Por qué? Porque estamos encontrando un cociente menor. Entonces, veamos. El residuo por exceso. Se nos indica que se puede calcular con estas fórmulas. El residuo por exceso va a ser igual al divisor por el cociente más 1 menos el dividendo. Cuando usted tenga, por ejemplo, que la pongan a investigar el divisor o la pongan a investigar el dividendo o el cociente, usted se va a ver en la tarea de encontrar la variable. Entonces, despejar esta fórmula
para encontrar la que usted necesita. Pero veámoslo, vamos a ir viendo ejemplos donde vamos a ir despejando. Acá solamente vamos a repasar qué significa cada letra. La R con el apóstrofe significa residuo por exceso. La D minúscula significa divisor. La C significa cociente y la D mayúscula dividendo. En la siguiente fórmula, la D mayúscula, dividendo, la R con el apóstrofe, residuo por exceso, la D minúscula, divisor, y la C de cociente. Acá pues ya despejamos nosotros la misma fórmula, solamente que la anterior buscábamos el residuo por exceso y acá nos indica cómo encontrar lo que es el dividendo. Entonces, si usted necesita el divisor, por ejemplo, va a tener que despejar, o el cociente va a tener que despejar. Aquí se nos muestra otra de las fórmulas, pero que nos va a servir para buscar el residuo por defecto, que es igual a el dividendo, la D mayúscula, la D minúscula del divisor, la C del cociente y la R sin apóstrofe, residuo por defecto. Vamos a realizar un par de ejercicios con la intención de que usted lo realice, lo lea, lo analice y pues si hay dudas, usted vea la resolución y ahí se va a dar cuenta si lo trabajó bien o si hay alguna situación que hay que reforzar. Entonces, acá se nos indica que tenemos el dividendo, el divisor y el cociente. Encuentre el residuo por defecto. Entonces nos dan la fórmula. Dividendo es igual a divisor por cociente más residuo. Pero ¿qué sucede? Nos indican que tenemos que encontrar el residuo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a despejar. Cuando a usted le digan despejar, entonces busque la manera de aplicar las reglas matemáticas para encontrar nuestra fórmula. Y en este caso, para encontrar el residuo va a ser igual a el dividendo menos el divisor por el cociente. Entonces, sustituyamos números. ¿Sí? Tenemos acá el dividendo, que es 83, menos 9 de cociente por 9 de divisor. Tenemos 83 menos 81, que esto va a ser igual a el residuo es 2. Siguiente, tenemos por acá que encontrar nuestro dividendo. Entonces, busquémoslo. Tenemos nuestra fórmula. Dividendo es igual al divisor por el cociente más el residuo. Entonces, apliquemos números, sustituyamos números. El divisor es igual a 8 por el cociente que es 11 más el residuo que es 3 para obtener un resultado de 91. En el siguiente problema, vemos que de igual manera nos dan 3 cantidades y nos dice encuentre el divisor. Entonces, vamos a despejar nuestra fórmula. Al despejar nuestra fórmula, vamos a obtener la siguiente fórmula. Divisor es igual a dividendo menos residuo dividido el cociente. Entonces, veamos, ya sustituyendo todas las cantidades por los números que nos dan, vamos a tener que el divisor es igual a 102 menos 10, que es el dividendo menos el residuo, dividido 23, para obtener un resultado de un divisor del número 4. Siguiente ejercicio. En este ejercicio de igual manera nos dan 3 cantidades, solamente que ahora vamos a encontrar el cociente. Porque dirán ustedes, ¿por qué busca el cociente? ¿Por qué el divisor? ¿Por qué el residuo? Para que aprendamos a despejar fórmulas. Entonces vamos a despejar hasta encontrar la fórmula del cociente. Y como ya la tenemos, sustituyamos cantidades. Veamos, el cociente es igual al dividendo, que en este caso es 8,754, menos el residuo, que es 34, dividido 80, que es nuestro divisor. ¿Y cuál es el resultado de nuestro cociente? Es 109. Ahora vean, el siguiente ejercicio ya es un problema de aplicación, entonces debemos de leer. Se repartió cierto número de manzanas entre 19 personas. Después de dar 6 manzanas a cada una, sobraron 8 manzanas. Entonces tenemos que ubicar. ¿Qué nos indican? Vamos a buscar nuestro dividendo.
Y la fórmula para aplicar el dividendo va a ser D es igual a D por cociente más el residuo. Entonces apliquemos números, ¿verdad? Vemos que nuestro divisor son 19 personas, lo vamos a multiplicar por las 6 manzanas que le dieron a cada una, que en este caso sería el cociente, y le vamos a sumar el residuo que son 8. Al buscar el resultado del dividendo, vamos a obtener que nuestro dividendo es 122. Ahora bien, veamos nuestro siguiente problema de aplicación. Dice si 163 quetzales se reparten entre cierto número de personas, a cada una le tocarían 9 quetzales y sobrarían 10. ¿Cuál es el número de personas? Acá vemos que nos están indicando ya nuestro dividendo porque dice que 163 personas son, 163 quetzales, perdón, es lo que debemos de dividir entre cierta cantidad de personas. Entonces, ¿qué vamos a buscar? Vamos a buscar nuestro divisor. Esto implica que nosotros no tenemos nuestra fórmula del divisor. Vamos a buscar cómo despejar la fórmula. Y vemos acá, ya la tenemos despejada. Ahora solamente vamos a aplicar la sustitución de los números. Entonces, vean, aquí tienen la cantidad de 163 más 10 dividido 9 más 1, y esto nos va a dar como resultado 173 dividido 10 y tenemos D es igual a 17. ¿Cómo lo buscamos acá? Lo buscamos por el residuo por exceso. Entonces tenemos el siguiente problema que dice repartí 243 lápices entre 54 personas y sobraron 27 lápices. ¿Cuántos lápices di a cada una? Entonces busquemos aplicando nuestra fórmula de residuo por exceso. Vamos a ir despejando para encontrar nuestra variable, que en este caso sería nuestro cociente. Y cuando ya tenemos nuestro resultado, vemos que nuestra fórmula es la siguiente. Cociente es igual a dividendo más residuo por exceso dividido divisor menos 1. Entonces sustituyamos valores. Tenemos por acá nuestra fórmula y al sustituirla va a ser igual a cociente es igual a 243, que en este caso es nuestro dividendo, más el residuo por exceso, que es de 27, dividido 54 menos 1. Entonces, al buscar nuestro cociente, vamos a obtener como resultado que C es igual a 4. Entonces, hemos llegado al final de nuestra clase. Espero les haya gustado, les haya servido en alguno de los temas que ustedes se encuentren viendo en sus centros educativos. A mí no me resta más que dejarlos con la frase, trabaja duro en silencio y deja que tu éxito haga todo el ruido. Realmente pues ustedes se van proponiendo metas cortas y todas estas metas conllevan un trabajo que yo sé que en ocasiones pues es bastante cansado, pero el éxito del final va a ser celebración para ustedes y para cada uno de los miembros de su familia. Así que trabaja duro en silencio y deja que tu éxito haga ruido. Nos vemos en nuestra próxima reunión. Que tengan buen día.